como les dije hace un rato, o sea, no es tan claro el rol que debe haber jugado la parroquia en el periodo del Incariato y bueno, en el periodo anterior que fue el Cañari, pero deduzco, personalmente deduzco, de que debe haber cumplido un papel importante por los restos que todavía se conservan en los apellidos, ¿sí? Los apellidos. Recordemos que anterior a la colonia esto debe haber sido un pueblo de indios, o sea, de hecho fue un pueblo de indios. Posteriormente en la colonia, ¿cómo se sucede la castellanización de los indígenas? Es por simples hechos que se dan a lo largo de todo el cordón colonial, sí, en América hispana y también en las diferentes partes del mundo que fueron colonias españolas. Simplemente era que las personas adoptaban, o sea, los nativos adoptaban apellidos ajenos al suyo originario porque los sacerdotes y los escribas no podían escribir los apellidos indígenas y por lo tanto les daban el apellido sea del párroco o sea del dueño de la hacienda en donde laboraban. Recordemos que en el periodo colonial las haciendas eran vendidas con indígenas, ¿no? Entonces, a saber que la provincia de Chimborazo tuvo alrededor de unas 280, 300 haciendas, más o menos hasta por el siglo XIX, es lo que se me viene a la mente que este debe haber sido un, una hacienda grande, ¿sí? Personalmente he visitado lugares aledaños y he encontrado muestra de ello de la presencia de grandes haciendas en, en los sectores circundantes a Guasunto y Alausí, pero en sí, en el pueblo mismo donde hoy está sentado, no he encontrado vestigios que lo demuestren que el actual asiento provenga de un asiento colonial y peor aún prehispánico. Más bien, por lo que he observado, sí soy muy observador a los lugares donde visito, pues he podido darme cuenta que el asiento actual de la parroquia posiblemente tenga orígenes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo me atrevería a decir de las primeras décadas del siglo XX porque he encontrado en la zona del báculo, un poco distante de donde están las fuentes de agua, la existencia de un antiguo tramo de línea férrea, ¿sí? Y bueno, calculo que este debe haber venido de la UCI, ¿no? O haberse derivado de la línea que pasa por la nariz del diablo. Supongo que este tramo de ferrocarril fue construido ya que justamente la mayoría de casas, o casi en su totalidad de las casas antiguas de la parroquia, tienen influencia de la ingeniería o arquitectura que trajeron los constructores de la línea férrea. Concretamente, mu- muchas de las casas que yo he visto y que me he quedado viendo durante un buen rato cuando iba a la parroquia, tienen el estilo que lo impuso el arquitecto italiano Luigi Bertoli, a quien se debe la construcción o los diseños o posterior influencia en los diseños y construcciones de viviendas que se construyeron a lo largo de los años 20, 30, 40, 50 y hasta los 60 más o menos, en la zona que va desde Sibambe a la UCI, Huigra, Sibambe, a la UCI, hasta Cuenca, ¿no? Y esas casas tienen un corte especial, sobre todo las esquineras que no terminan en puntas, sino terminan mochadas. Eso se llama onchave. Entonces, por ello es que deduzco que el actual asentamiento de la parroquia no es el original donde debió haberse establecido en el periodo colonial y mucho peor aún en el periodo prehispánico. Más bien en el periodo prehispánico calculo que debe haber estado en las cercanías de Pumayacta, pero más me da a entender también por fuentes escritas que he encontrado que
posiblemente el asiento primigenio de esta parroquia, hablemos ya en el periodo colonial, estuvo entre La Moya y la parroquia Cumbilla, ¿no? O sea, en la parroquia Cumbilla, donde sí me atrevo a decir que he encontrado vestigios de edificaciones antiguas, edificaciones que pudieron pertenecer al periodo colonial o también al periodo republicano. Ya, entonces, ¿por qué es importante conocer estos datos? ¿O por qué es importante hacer que las personas conozcan esto, rescaten su fuente histórica, no solamente escrita, sino también oral? Es porque considero que este espacio debería ser parte de lo que es el patrimonio cultural de la nación, o sea, es parte ya del patrimonio cultural de la nación, eh, pero se debería trabajar un poco más para que esta zona sea considerado como parque histórico, como centro histórico de importancia dentro de lo que es del país. Ello no solamente implica conservar casas viejas o conservar historias o ese tipo de cosas o la traza originaria, sino que más bien implica alcanzar un desarrollo social, cultural y sobre todo económico. Un patrimonio bien conservado, un patrimonio cultural muy bien conservado, muy bien preservado, significa fuentes de trabajo. ¿Fuentes de trabajo en qué sentido? Primeramente, o sea, tenemos que formarnos para lo que es conservar nuestro patrimonio, hacer conciencia en la conservación, en la preservación de lo que es nuestro y a su vez también capacitarnos para formar lo que son pequeños negocios, pequeñas empresas. Vean, por ejemplo, el caso cercano que tienen dos ejemplos en Nizac y en Alausí, y bueno, y también me atrevería a decir en Sibambe, ¿no? Donde que justamente la gente vive del turismo, ¿sí? Nizac con Sibambe tiene una excelente estructura organizativa para lo que es a nivel de turismo comunitario. Reciben a los turistas, exponen sus manifestaciones culturales, exponen sus artesanías, venden su comida típica en su restaurante que tienen y eso significa que las personas que están allí están ganando dinero, ¿sí? Y aparte que son muy conocidas a nivel internacional. Alausí se ha caracterizado también por ser un pueblo patrimonio cultural de la nación y preserva lo que es algo importante, que ha marcado un hito importante en la historia, como es la construcción del ferrocarril y también la antigua traza y las antiguas edificaciones que datan justamente del periodo de la construcción ferroviaria y anterior a ello también algunas edificaciones del periodo republicano, tal vez habrá una que otra del periodo colonial. Entonces ellos están aprovechando y ven los grandes espacios que tienen. Ustedes, ¿por qué no pueden ser parte de ese corredor turístico, no? Mostrando al visitante las riquezas que tienen, ¿sí? Al turista no le llama la atención mucho llegar a un pueblo y ver lo bonito de las casas, sino al turista le gusta que aparte de ver lo bonito de las casas, le cuenten las historias y las leyendas de esos lugares. Y este sector es muy rico en esas manifestaciones culturales orales. Pues he tenido la oportunidad de crecer con mi abuelita, ¿sí? Que a sus 85 años de edad todavía nos sigue contando a sus 11 nietos y sus 6 bisnietos las historias de su pueblo. Y me han llamado mucho la atención historias como de los Gagones, de los Yashacos, del cura sin cabeza, de los Gagones, del perro encadenado, la historia de los diablos que van jalando de las patas a los difuntos que van condenados, o como también ya vivencias más cercanas, ¿sí? Cómo fue su pueblo en su tiempo, de las fiestas, de las serenatas, y cómo, bueno, se notaba la galantería de los guasunteños por conquistar a las chicas más preciadas o cotizadas de su parroquia en su debido tiempo, ¿no? Contaba pues mi abuelita que en las fiestas de la parroquia era costumbre de las damas, las jovencitas, esperar en sus casas
y a que sus pretendientes llegaran con los dulcecitos, esos caramelitos que vienen en papel, los confites, llegar y darle. Y eso significaba que esa persona estaba interesado en esa chica. Y si la chica le aceptaba, ello implicaba que sí había empatía. Como también las serenatas que se daban entre la semana, los fines de semana, las reuniones de amigos, los juegos, la participación de fiestas populares, la quema de las vacas locas, del indio Lorenzo, la mamá Juana, las procesiones de Semana Santa, la preparación de los corpus, la preparación de la bebida del champús, la elaboración de panes, de Pascua, la Navidad, en fin, o sea, riquezas que se han mantenido. Y yo he tenido la oportunidad de ver y ser testigo de algunas de estas manifestaciones, participando, como ya dije hace rato, de la presentación de algunas de ellas en las danzas a nivel de la parroquia, cuando había las fiestas también en en la Semana Santa, siendo partícipe de los cucuruchos y ver también cómo se amanecen en el velatorio en la Pasión de Cristo, ¿no? Entonces, y otras cosas más, he visto que se han mantenido, hablan de los borleros, de los priostes, y esa relación parentesca que se genera a través del proceso que es del compadrazgo, ¿sí? Donde, bueno, todavía conservan esa costumbre de decir compadres, a pesar de no ser los compadres directamente, sino que fueron dos o tres generaciones atrás, ¿sí? Los compadres directos, pero se ha mantenido a lo largo de las familias, dos, tres, cuatro generaciones o hasta más, esa relación de compadrazgo, ¿sí? Entonces, eso es lo que justamente le interesa al visitante, al turista, ¿sí? Cuando yo voy y hago turismo en otras partes, no me interesa ver lo cuán elegantes son las casas o cómo se ha preservado, sino la historia que me cuenta. Sí, porque de ello aprendo mucho y el turista aprende mucho. Y más aún, si a eso se combina aspectos como la demostración de la cocina, la venta de artesanías y un montón de cosas, entonces le hace muy llamativa lo que es la venta que haríamos del patrimonio cultural hacia quienes nos visitan. Ahí tienen una muy buena fuente de ingresos y de un espacio que les va a permitir un desarrollo social, económico y cultural, ¿sí? No dejemos morir lo que son las manifestaciones propias de nuestra tierra, porque ello significa que no somos conscientes de lo que dejamos perder. Y pues lamentablemente sucede, y eso es de a lo largo de todo el Ecuador y creo que de toda Latinoamérica, que las personas cuando están en su pueblo desprecian a su cultura, pero cuando están en los Estados Unidos, pues, o en Europa o en alguna otra parte del mundo, ahí, al escuchar la música nacional o ver videos o algo que le recuerde a su tierra, pues vienen las borracheras y pues viene también las lloraderas y demás cosas diciendo que ahí le sale el sentimiento que realmente em, lo ve que tiene a su tierra, ¿no? Pero sin embargo, cuando vuelve a su tierra, ¿qué es lo que hace? O sea, lo contrario. Entonces, o cuando vivió en su tierra, no apreció lo que justamente em, tenía o podía disfrutar. Entonces, de esas cosas son importantes que lo preservemos. Primero, empezando haciendo conciencia desde nosotros mismos, o sea, desde cada una de las personas, lo cuán importante es sentirnos enraizados. Y luego, cuando sepamos hacer conciencia de ello, empezaremos a romper lo que son barreras culturales, que ya en unos instantes los explicaré a qué me refiero con eso. Y al romper barreras culturales, estamos abriendo la posibilidad de integración. Y cuando decimos integración, estamos abriendo espacios de superación, de desarrollo. En muchos aspectos, sí lo hemos dicho, esta tierra ha sido un pueblo de grandes personajes que han influenciado en el periodo de la historia, en la historia de lo que conozco, la historia colonial, en la historia republicana y pues posteriormente ya a lo largo del siglo XX. ¿Sí? En, al hablar de influencias en el periodo colonial y concretamente en el tema de las guerras de la independencia, estamos hablando que no solamente se refiere a que
fueron importantes, fueron un lugar importante para lo que hoy es el Ecuador, sino para toda la Latinoamérica, y me atrevo a decirlo para todo lo que es Sudamérica y el continente americano, porque lo que realmente hicieron las personas de ese pueblo marcó un hito importante para alcanzar la independencia de lo que hoy son nuestros países, concretamente nuestro país Ecuador. Eso es lo que nosotros debemos seguir, ese ejemplo, para poder